Bueno, vamos a empezar a estudiar el tema de las tolerancias. Primero vamos a definir claramente lo que es una tolerancia y vamos a definir unos conceptos. Entonces, absolutamente siempre, hace 1 millón de años, ahora y dentro de 1 millón de años, los que estén, si es que estamos, pues siempre, todo conlleva variabilidad. Todo conlleva variabilidad. O sea, es imposible, absolutamente imposible, como concepto, ahora y hace 1 millón de años y dentro de 1 millón de años, hacer dos cosas exactamente iguales. Pensad que, bueno, tenemos infinitos decimales a la derecha, ¿no? Entonces, si son iguales en un decimal, en el siguiente seguramente no, y si no en el siguiente o en el siguiente o en el siguiente. Entonces, el verdadero valor de cualquier magnitud, el verdadero valor de algo, nunca será tanto, ¿no? Será tanto más menos un intervalo de incertidumbre que conlleva pues la variabilidad que representa el medirlo, el fabricarlo, o sea, absolutamente todo. Todo produce, y no es en plan peyorativo, todo produce error. Si queréis, la palabra adecuada sería todo conlleva incertidumbre. Entonces, es total y absolutamente imposible como concepto evitar esa variabilidad. Ahora, hace 1 millón de años y dentro de 1 millón de años. ¿Entendido? Entonces, ¿cuál es la solución para poder medir cosas? Bueno, pues acotar, limitar esa variabilidad y encerrarla dentro de lo que nosotros toleramos. Toleramos para la funcionalidad, para lo que queramos que emplear esa pieza. ¿Entendido? Entonces, definimos una tolerancia. Lo toleramos, darle a la palabra lo que realmente significa. Entonces, la condición que siempre se tiene que cumplir para tener para poder manejar una pieza, para poder emplearla con la calidad adecuada, es que lo que nosotros toleremos, la tolerancia, sea mayor que la variabilidad que conlleva esa pieza, que es su incertidumbre. Entonces aceptaremos el valor. Muy bien. La tolerancia en realidad es un parámetro de diseño. Nosotros sabemos que va a haber variabilidad. Antes de empezar a fabricar la pieza, tenemos que establecer los límites que toleramos porque como sabemos que el proceso de fabricación, todo, absolutamente todo, conlleva incertidumbre, conlleva variabilidad, pues tenemos que acotar esa variabilidad, tenemos que establecer esa tolerancia antes de empezar a fabricarla. Es un parámetro de diseño. Y tenemos que tener en cuenta una cosa, y la tolerancia no es lo mismo que la precisión, son parámetros inversos, es decir, la tolerancia será más grande cuanto menor sea la precisión, que exijamos. Y no es, ni será mejor ni peor, y la tolerancia será más pequeña cuanto mayor sea la precisión que exigimos. Entonces, tolerancia y precisión son parámetros inversos. Y, aunque lo veréis en libros, no es cierto que la tolerancia signifique mayor o menor calidad. No tiene nada que ver. La calidad es adecuación al uso. Adecuación al uso. Y el uso pues hace referencia a la funcionalidad. Y la tolerancia pues significa tener mayor o menor precisión. Y hace referencia a la variabilidad. Como os comentaba en clase, si yo voy a un restaurante de 20 tenedores o 20 estrellas Michelin, no sé cómo lo miden, pues no es ni mejor ni peor que los restaurantes de batalla a los que realmente voy. Un restaurante más económico, bueno, lo que sea. Son productos distintos, son productos que no se puede comparar porque son cosas diferentes. Un coche normal no tiene ni mayor ni menor calidad que un Ferrari o un Porsche. No se pueden comparar, son cosas diferentes. ¿Entendido? Calidad es adecuación al uso. Si yo utilizo un Ferrari para ir a trabajar, eso no es una decisión que tenga mucha calidad. Y si cojo un coche normal para hacer una carrera, pues eso tampoco tiene mucha calidad. Calidad es adecuación al uso, adecuación a la funcionalidad que queremos que tenga esa determinada pieza o lo que sea, ¿no? La tolerancia tiene que ver con la precisión. Si exigimos más precisión, tendremos una tolerancia más pequeña, más pequeña. Y si exigimos una precisión menor, porque total, bueno, pues entonces la tolerancia será más grande. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, como va a haber variabilidad cuando
fabriquemos una pieza, pues habrá variabilidad en las dimensiones de dicha pieza, y por eso estableceremos tolerancias dimensionales. También habrá variabilidad en las formas. Cuando hagamos un plano, cuando hagamos una recta, cuando hagamos un cilindro, una superficie, lo que sea, pues habrá variabilidad en las formas. Habrá que establecer unas tolerancias geométricas de forma. Y también habrá variabilidad en las posiciones. Cuando definamos una perpendicularidad entre dos elementos o un paralelismo entre dos elementos, bueno, pues habrá unas tolerancias geométricas de posición. Tolerancias dimensionales y tolerancias geométricas, que serán de la forma de un elemento o de la posición de un elemento respecto a otro. Relacionará las de posición dos elementos. Muy bien, entonces las tolerancias dimensionales lo que tienen que establecer son los límites de variación permitidos para una dimensión. ¿Y cómo lo hacemos? Pues pondremos una dimensión, un tamaño máximo, y una dimensión mínima, un tamaño mínimo, que son los que aceptaremos para la pieza. Para representar los valores de estas dimensiones, bueno, pues se utiliza el signo de diámetro, pero no tiene por qué ser un cilindro y una esfera ni nada, ¿no? Simplemente se utiliza ese símbolo. Entonces llamaremos el diámetro constructivo nominal, el valor nominal, al valor calculado. Si yo calculo una pieza, si la diseño, pues bueno, hago mis cuentas y me sale un determinado valor, ¿vale? Ese es el diámetro nominal o constructivo. Y el diámetro superior o el valor máximo es el valor máximo admitido, y el diámetro inferior o el valor mínimo es el valor mínimo admitido, de suerte que la magnitud de la tolerancia es la diferencia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo. El valor máximo y el valor mínimo. Esto es la magnitud de la tolerancia. De manera que cuando nosotros tenemos una tolerancia, muchas veces para controlarlo se utilizan pues calibres macho-hembra, como estos que veis aquí. Aquí tenemos un calibre macho donde en los dos extremos tiene unas determinadas medidas y uno materializa el valor mínimo y otro el valor máximo de esa medida, de manera que para piezas huecas, si uno pasa y el otro no pasa, pues entonces es que el valor real de esa magnitud está comprendido, ¿no? Y esto es lo que controlamos, ¿eh? En realidad no medimos el valor real de la pieza que hemos fabricado, ¿no? Sino lo que controlamos es que sea igual o mayor que el valor mínimo e igual o menor que el valor máximo, que esté comprendido aquí. Pero ¿cuánto vale la pieza en realidad? No lo sé, no es importante. Está en el intervalo de tolerancia, punto. Aquí tendríamos lo mismo, pero con un calibre hembra, pasa no pasa, ¿no? Que sería para piezas sólidas. Entonces, si pasa por un lado y no pasa por otro, es que está comprendido entre esos dos valores. Bueno, ¿cómo lo indicamos en los dibujos? Para empezar, hay que tener en cuenta que bueno, pues esto es caro. Materializar una tolerancia es caro, fabricarla, y es caro controlarla. Por tanto, solo se pondrán en las cotas, al lado de la cifra de cota, en las que haga falta. En las que no, no. ¿Y qué pasa con el resto de las cotas? Bueno, pues esto hay que referirlas a lo que se llaman las tolerancias dimensionales o geométricas generales. ¿Y qué significa esto? Pues que yo puedo comprar una máquina que fabrique piezas y que me asegure una determinada precisión. Por ejemplo, yo fabrico una máquina que fabrique piezas y me aseguran, porque la máquina es así, que las unidades de milímetros las fabrica bien. ¿Vale? Ya lo controlaré o por ahí. Si yo me compro una máquina que me aseguren que fabrica micras, fijaros, una precisión 1000 veces mayor, entonces esa máquina no es igual que la que fabrica en milímetros. No es ni mejor ni peor, es distinta, es diferente. Entonces tendré que cuidarla de otra manera. Igual que yo puedo tener un reloj normal, que estos que me mide horas, minutos y segundos, pero puedo comprarme también un cronómetro, bueno, tremendo de estos, que llegue hasta las centésimas de segundo, No son relojes comparables, son distintos, no tiene más calidad uno que otro. Todo dependerá de cómo lo use, pero no son iguales. ¿Vale? Entonces,
en las cotas en las que yo no pongo tolerancias, en el cajetín pues se debería hacer, ya lo veremos cuando veamos las tolerancias generales, ¿no? Se debería hacer una referencia a la norma ISO 2768 y con un par de letras indicar las tolerancias que tienen por defecto. Al hacerlas, bueno, pues las máquinas que las fabriquen tienen esa tolerancia, tienen una variabilidad y tienen una tolerancia determinada, sin hacer nada, ¿vale? Y no es lo mismo una máquina que otra. Bueno, ¿cómo se indican en los dibujos? Pues lo podemos indicar de la siguiente manera. Ponemos la tolerancia al lado de la cota o las cifras de cotas podemos poner el valor máximo o el valor mínimo, así separados, o podemos poner el valor calculado, el valor constructivo, valor nominal, y poner pues lo que se va por arriba y lo que se va de más, lo que se va de menos, para tener la misma tolerancia. Si estas diferencias son exactamente iguales, pues pondríamos más menos, y en el mismo tamaño que la cifra de cota, pues pondríamos, en el caso de tolerancias simétricas, lo que se va por más y lo que se va por menos, lo que admitimos. Muy bien, lo que pasa que, bueno, lo de siempre, uno puede hacer lo que le dé la gana siempre que sepa qué es lo que está haciendo, pero si queremos estandarizar, si queremos hacer una cosa muy repetitiva y entendernos con otros fabricantes, pues tendremos que unificar los criterios. Hay que poner ley y orden siempre a todo, y es mejor que la pongamos entre todos, que no, si no ponemos ley y orden, impera la ley del más fuerte. Bueno, pues la Organización Internacional de Estandarización, la ISO, va a estandarizar las tolerancias de la siguiente manera. Primero vamos a definir una unidad de tolerancia. En función de las medidas, entonces entre 1 y 500 milímetros, entre 500 y 3150, establece una unidad de tolerancia con esta fórmula. De manera que va a establecer 18 series, 18 grados de tolerancia, desde la IT01 hasta la secuencialmente hasta la IT16. Muy bien. Entonces, todas las piezas que vamos a fabricar, repito, es imposible, más en fabricación en serie, pero es igual, es imposible hacer dos piezas exactamente iguales, ¿no? Pero todas se tienen que regir por el principio de intercambiabilidad. Es decir, yo tengo un coche, se me rompe una pieza, pues voy al taller donde cogen otra pieza igual y la sustituyen. Y tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Entonces podemos intercambiar las piezas. Vale. En realidad, todas las medidas de un plano, las tolerancias también, vienen referidas a una temperatura de referencia, que son los 20 grados centígrados. Esto es importante sobre todo en el control, en el sentido de que, bueno, cuando acabas de conformar una pieza, pues es fácil que su temperatura no sean los 20 grados. Pues hay que esperar y o reducirlo o corregirla, la temperatura de control que tengamos, pero todas las medidas, dimensiones, tolerancias están referidas a 20 grados centígrados. Ahora imaginaros que estoy fabricando una pieza representada por esta cajita, pero bueno, cualquiera, ¿no? Y entonces fabrico una y dos y tres y cuatro y tal y tal y tal y tal. Voy a exagerar el dibujo, ¿no? Ya sé que el error, la variabilidad se reparte por toda la pieza, pero para entendernos, imaginemos que el error lo acumulo en la parte de arriba. Pues una vendrá por aquí, otra vendrá por aquí, por allá, por allá, por allá. No está dibujado a escala y por supuesto es una exageración. De manera que al final, aquí en este rectangulillo, es donde tendría la zona de tolerancia, la variabilidad que yo permito. Entonces nosotros lo vamos a representar así, de manera que aquí tendríamos el valor máximo admitido y aquí el valor mínimo admitido. Esta es la zona de tolerancia. La magnitud de la zona de tolerancia, el delta de t, el incremento de t, será el valor máximo menos el valor mínimo. Bueno, lo que pasa que, fijaros aquí en la imagen abajo, esta diferencia, el valor máximo menos el valor mínimo, pues aquí es esta, pero si la pongo más arriba o la pongo más abajo, la diferencia es exactamente la misma. Entonces, estas tolerancias son diferentes, pero la magnitud es la misma. Por eso, para definir correctamente una tolerancia, tenemos que dar su magnitud y también su posición respecto a lo que sería el diámetro constructivo, el diámetro nominal de la pieza.
Bueno, entonces muchas veces representaremos la zona de tolerancia sin representar la pieza. Es importante que entendáis este dibujo. Estamos representando la zona de tolerancia. Vale, si yo quiero estandarizar tolerancias, claro, lo que no puedo hacer es estandarizar valores, porque hay infinitos. Y para eso la organización ISO define lo siguiente. A ver, vamos a hablar de la diferencia superior, el incremento de S, que será el valor máximo menos el nominal, este de aquí, este de aquí. Y puede ser positivo, negativo o cero, ¿sí? Por supuestísimo, y esto es importante, ¿no? Esto no está dibujado a escala, ¿vale? Definimos también la diferencia inferior, que será el valor mínimo menos el nominal. Fijaros, la superior máximo menos nominal y la inferior mínimo menos nominal. O sea, el nominal siempre aparece restando nominal o constructivo. Y estas dos diferencias, incremento de S e incremento de Y, pueden ser positivas, cero o negativas. La tolerancia será el valor máximo menos el mínimo o, lo que es lo mismo, la diferencia superior menos la diferencia inferior. La tolerancia siempre, absolutamente siempre, será positiva. No puede ser nula y no puede ser negativa. Vale. Entonces, no podemos clasificar medidas, pero estas diferencias sí que se pueden clasificar. De manera que la organización ISO hace lo siguiente. A ver, repito, vamos a representar la zona de tolerancia. Primero vamos a distinguir entre las piezas que sean sólidas, que las vamos a llamar ejes. Las vamos a llamar ejes para este caso. Un eje en realidad no sería esto, pero a efectos de tolerancia, las piezas sólidas, las piezas que con un pie de rey las midiéramos con la boca de exteriores, pues las vamos a llamar ejes. Y las piezas huecas las vamos a llamar agujeros. No tienen por qué ser cilíndricas, simplemente las representamos así, pues bueno, pues por convenio y porque queda más cuco, ¿no? Pero vamos. Entonces, los agujeros los mediríamos con un pie de rey, con la boca de interiores o con la sonda de profundidades. Pero distinguimos entre ejes y agujeros. Vale, por no utilizar tanto número, vamos a utilizar ahora letras. Y vamos a establecer lo siguiente. Fijaros este dibujo. Esta línea horizontal representaría el valor nominal. Y vamos a decir lo siguiente. Para una tolerancia determinada, es decir, todas estos rectangulillos me representan a una misma tolerancia. Todos valen lo mismo. El incremento de t para todos es igual. Y para las distintas posiciones, ya que una tolerancia, para definirla hay que dar su magnitud y su posición, bueno, la magnitud es igual, pero para las distintas posiciones definimos la siguiente serie. A ver, empezaremos con la letra H mayúscula. Los agujeros los vamos a representar por H, por letras mayúsculas. Lo que me da origen a la serie es la letra H. Y los agujeros, letras mayúsculas, nos vamos a fijar en su diferencia inferior. La diferencia inferior. Fijaros aquí, en la posición H, la diferencia inferior será 0. Desde la posición A hasta la H, la diferencia inferior será positiva. Vale, y desde la posición H hasta las posiciones Z, la diferencia inferior será negativa. Veréis que hay posiciones, por ejemplo, esto pues es difícil. Esto es complicado hacerlo, y entonces para diseñar estas tolerancias pues igual hay una Z primero, pero si después se establecen más, pues hay una ZA, una ZB, una ZC. Esto no está dibujado a escala, por supuesto, ¿no? Pero bueno, me quedo con esto. Para piezas, agujeros, entonces lo representaré por letras mayúsculas y me voy a fijar en la diferencia inferior. La posición H, diferencia inferior 0. Desde la A hasta la H, la diferencia inferior positiva. Y desde la H en adelante hasta las Z, la diferencia inferior negativa. Vamos a ver ahora cómo representamos a los ejes, piezas sólidas. Bueno, es lo mismo, pero un poquito al revés, ¿no? Para empezar, los ejes los vamos a representar, recordar, para un mismo valor de la magnitud de incremento de t. Esta línea horizontal sería el valor nominal, pues los ejes los vamos a representar por letras minúsculas. Y nos vamos a fijar en la diferencia superior. Empezaremos también, lo que me da origen a la serie es la posición H minúscula.
La posición H es la que tiene la diferencia superior igual a 0. Diferencia superior igual a 0. Desde la A hasta la H, la diferencia superior será negativa. Y desde la H en adelante, la diferencia superior será positiva. De esta manera distinguiremos entre ejes y agujeros. Bueno, ya os digo que esto es pues complicado. Entonces, posiciones pues hay todas las que queráis, todo el abecedario, ¿no? Pero es verdad que pues hay unas que la organización ISO recomienda más que otras. Esto lo tenéis en una tabla. En el MUDE tenéis todas las tablas, ¿no? Entonces yo quiero que sepáis que estas tablas existen, ¿no? Y bueno, que el cuadradito esté un poquito en gris o esté en blanco, me da igual. Simplemente quiero que me digáis cuando os dé una posición si está en esta tabla y cuando os dé un agujero si está en esta tabla. Que existe, si está recomendado por ISO. Y si no lo está, pues decídmelo, que no lo está y ya está. Pero quiero que sepáis que esta tabla existe tanto para ejes como para agujeros. Entonces vamos a ver cómo ponemos una tolerancia en notación ISO. Fijaros, veréis también en las tablas esta de aquí, ¿no? La que se llama valores de la tolerancia de incremento de T para las distintas series de precisión. Veréis en libros que habla de series de calidad. Repito, no está bien. No está bien. La calidad es adecuación al uso y no tiene nada que ver con la tolerancia. Una cosa, si yo necesito, por ejemplo, un lapicero, pues es un lapicero normal, no tiene que tener una precisión bestial y ese lapicero tendrá toda la calidad del mundo para el uso que yo le quiero dar. ¿Entendido? Bueno, entonces veréis en esta tabla. Es una matriz y fijaros, la primera columna representa los distintos diámetros desde 1 hasta 3150 con el valor del diámetro nominal en milímetros, y la primera fila representa las 18 series de precisión, que vendrán expresadas en micras. En realidad esta tabla se divide como en tres grandes zonas, ¿no? Estamos normalizando, y como podéis ver, pues a mayor tamaño del diámetro, pues la tolerancia será mayor y por tanto la precisión menor. Pero bueno, esto es como las tallas de ropa, ¿no? Si hacemos tallas de ropa, pues a mayor altura, pues generalmente es más peso, ¿no?, de una persona. En fin, bueno, en la parte de la izquierda, lo que serían las series de precisión desde el 0,1 hasta el 5, pues viene, bueno, fijaros que los valores en micras, cuidado, una micra es la milésima parte de un milímetro, pues es que esto es muy complicado, fabricar esto y controlar esto y por ahí, o sea, son valores muy pequeños. Entonces, esta es una mecánica de precisión que generalmente suele estar dedicada pues a calibres o instrumentos, ¿no?, que son muy precisos. Fijar lo que sería, pues ya veis aquí, son piezas pequeñitas, pero es que tiene una micra de tolerancia, es que eso es muy pequeño. Y pensar también que esto pues no se puede tener en una planta normal, una habitación normal, porque ni siquiera solamente con la temperatura, las vibraciones que hay, ¿no? Pues en fin, son tolerancias muy pequeñas, una precisión muy alta. En el otro extremo, pues tenemos, bueno, pues ya lo veis, o sea, tenemos hasta, fijaros aquí, más de 1 milímetro, ¿no?, de tolerancia. Entonces, esto pues son piezas aisladas, mecánica basta. Piezas aisladas no se refiere que sean solo una pieza que trabaje sola, ¿no?, sino que puede ser partes de un motor, pero bueno, no necesita una especial precisión pues para trabajar con las otras, ¿no? Es mecánica basta, ¿no? Y las piezas intermedias, lo que serían las series de precisión desde la 6 hasta la 11 o por ahí, esto es para mecánica fina, media y para ajustes. Ya veremos que un ajuste es un eje dentro de un agujero, o sea, los dos tienen el mismo valor nominal, pero en función de cómo pongamos una tolerancia u otra, pues se van a comportar de una manera u otra. ¿Entendido? O sea que estaría dividido en estas zonas. Bueno, imaginemos por ejemplo que en notación ISO nos dan una medida, que en la línea de cota la pondríamos así: un número, una letra y otro número. Bueno, el número representa el valor nominal, el valor constructivo, el valor nominal de esa medida, ¿no? La letra es la posición y el número es la serie de precisión y las dos juntas nos definen la tolerancia.
En este caso, por ejemplo, 125H8. Bueno, pues significa que la serie de precisión es la IT8 y que la posición es la H. Entonces, ¿cuánto vale la tolerancia? Pues entraríamos en esa tabla por la primera columna, y seleccionaríamos aquí el intervalo donde está comprendido el valor nominal, de 120 a 180. Y ahora seleccionamos en la primera fila, la serie de precisión, que es la 8, y la que corresponda al valor del intervalo donde está el diámetro nominal, aquí tenemos el valor de la tolerancia, aquí, que en este caso es 63 micras. Recordad que la tolerancia siempre, absolutamente siempre, es positiva. Entramos en milímetros con el valor nominal del diámetro constructivo en milímetros en la primera fila con la serie de precisión, y donde se intersequen, ahí tenemos el valor del incremento de t. Y después hay un montón de tablas después que tenéis que localizar. Nos dicen h minúscula, lo cual me indica que es un eje, un valor sólido. Bueno, pues localizáis donde está la letra H, y lo mismo, entrando en la primera columna con el valor del diámetro nominal en milímetros, cuando localicemos el intervalo, y donde esté la letra H, pues veremos que nos dan, en este caso es la diferencia superior. En realidad no tendríamos que haberlo mirado en tablas, porque recordad que la posición H para ejes y para agujeros también, pasa que es una H minúscula, por tanto es un eje, no, es el principio de la serie. Entonces la diferencia superior es cero. Si utilizamos esta formulilla que nos dice que la tolerancia es igual a la diferencia superior menos la inferior, tenemos 63, que lo hemos sacado de la tabla anterior, es igual a 0 menos la diferencia inferior, de suerte que aquí, despejando, obtenemos que el valor de la diferencia inferior es menos 63 micras, de suerte que 63 es igual a 0 menos 63. ¿De acuerdo? Se cumple. Así, si queremos calcular los valores máximos, sabemos que la diferencia superior es el valor máximo menos el nominal. Si despejamos aquí, el valor máximo será 125 milímetros más 0 micras. Y eso nos da 125,000. Cuidado, hay que poner estos tres ceros. 125 no es lo mismo que 125,000. O sea, estamos hablando de una precisión 1000 veces mayor. Entonces ponemos los tres ceros. Asimismo, sabemos que la diferencia inferior es el valor mínimo menos el constructivo. Despejamos de aquí el valor mínimo y nos da que es 123 milímetros más menos 63 micras. En ese caso operamos y es 124,937 milímetros. Si pillamos otro ejemplo, por ejemplo, tenemos un valor de 234 F mayúscula 6. 234 es el diámetro nominal o constructivo, y F es la posición de una pieza que, como está en mayúsculas, nos indica que es un agujero, es un valor hueco, y 6 es su serie de tolerancia, Bueno, para calcular el valor de la magnitud de la tolerancia, incremento de t, la cotación sería así, ¿no? Bueno, pues cogemos primero la tabla de los valores de incremento de t para las series de precisión. 234, localizamos el intervalo en el que está, 234, serie 6 en la primera fila, localizamos la columna de la serie 6, y donde se intersecan tenemos 29 milímetros. Este es el valor de la magnitud del incremento de t. 29 micras, no milímetros, cuidado. El diámetro nominal en milímetros y las tolerancias siempre en micras. Y siempre es positivo. Muy bien. Después nos han dicho que la posición es una letra F. Pues localizamos donde estén las letras mayúsculas y donde esté la letra F, y es exactamente lo mismo. En este caso nos dan la diferencia inferior, la que nos den. Entonces localizamos el intervalo donde esté comprendido el diámetro nominal y donde se interseque con la columna de la letra que nos difiere la posición, pues nos da incremento de I, como nos dice por aquí, 50 micras.
50 micras. Además es lógico, la posición F está comprendido entre la A y la H, por tanto su diferencia inferior tiene que ser positiva. Y ahora ya, pues despejando en esta fórmula, el incremento de t es igual a la diferencia superior menos la diferencia inferior, 29 es igual a la diferencia superior menos 50, luego la diferencia superior tiene que ser 79 micras, 79 micras. Si la diferencia superior es el diámetro máximo menos el nominal, bueno, pues despejamos de aquí, entonces el diámetro máximo es 234,079. Hemos sumado 234 milímetros más 79 micras. Recordad que una micra es la milésima parte de un milímetro. Si la diferencia inferior es el diámetro mínimo menos el constructivo, bueno, pues despejamos de aquí el diámetro mínimo que nos dará 234 milímetros más 50 micras, es decir, 254,050 milímetros. Venga.